Bueno, estamos este día aquí con Blanca León, la esposa de nuestro querido pastor Santiago Gómez Cuello de la Iglesia La Paz de Dios. Tenemos la oportunidad de tenerla aquí porque queremos hablar acerca de las madres, ya que estamos a punto de celebrar el Día de las Madres. Entonces queremos conversar y quién más, pues una persona apropiada como ella para que nos ayude. Entonces, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros este día, Blanquita. Más bien, muchísimas gracias por este privilegio de poder compartir con ustedes y espero con muchas mujeres que nos están escuchando. Así es. Bueno, yo quiero empezar con algo que dice Jordan Peterson. Jordan Peterson es un psicólogo clínico bastante conocido y bastante famoso. No es cristiano, pero él dice algo bien interesante. Él dice que 3 son las mentiras que el mundo moderno, con las que el mundo moderno ha envenenado la mente de las mujeres. Número 1, dice él, la primera mentira es: no hay nada más importante en tu vida que tu carrera. Número 2, nunca habrá nada más importante en tu vida que tu carrera. Y número 3, nunca debería haber nada más importante en tu vida que tu carrera. Y Peterson dice que cuando una mujer llega entonces a los 30 años, ella comienza a poner naturalmente más énfasis en querer una familia, en querer un esposo, en querer tener hijos, pero a esa época y es complicado, porque querer tener un esposo que ya me lleva, digamos, un año, un par de años, y luego hasta tener hijos, ya estoy en mediados de los 30, finales de los 30, y es complicado hasta biológicamente comenzar a tener hijos. Entonces, eso es lo que nos dice. Ahora, por otro lado, hay una feminista que se llama Jefter Allen, y ella dice que la maternidad es una historia donde las mujeres permanecen impotentes y solo sirven para seguir reproduciendo más y más el mundo de los hombres. Y también en otro lado ella escribe que la maternidad es la aniquilación de las mujeres. Ok. En ese mundo vivimos. Y ese es el mundo de nuestras hijas, ese es el mundo de los hermanos. Y yo diría, tal vez podemos conversar un poco más con Blanquita aquí, pero yo diría que muchas de las personas cristianas, sin saber, muchas familias cristianas están en ese sistema y lo vemos cuando les obligamos a nuestras hijas a que, como dice Peterson, la carrera es lo primero, la carrera es lo primero, la carrera es lo primero. Y cuando hablan tal vez de querer un esposo, querer familia, les decimos que no. Pero tal vez la manera de empezar esto, y creo que es la mejor manera, es tratando de ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a qué es ser madre. O sea, aquí es donde queremos que usted nos ayude, Blanquita. ¿Qué diría la Biblia acerca de esto? Muy bien, y tal vez debo empezar con estas mentiras, porque ahora por la gracia de Dios puedo decir realmente qué es el rol y qué es lo que Dios quiere con la maternidad y este rol precioso de ser madres. Pero le cuento que yo crecí, nací y hasta en mi tiempo de universidad era bien vacunada con justamente esa mentira. ¿En serio? ¿En ese tiempo ya? Oh, sí, empezó desde los 60, porque mi mamá era la que empezaba. Lo primero, mijita, es que tienes que ser una profesional. Si te sale un mal hombre, no importa, lo dejas y tienes tu carrera. Es lo que han dicho muchas madres. Oiga, pero hay algo de verdad en eso, en un sentido. Yo me he puesto a pensar como pastor, hay algo de verdad. En verdad, hay mujeres a quienes les sale un mal hombre, pero la razón por la que les sale un mal hombre es porque no han tenido padres que les ayudan a guiar y a pensar mejor cómo escoger un buen hombre. Absolutamente. Y eso es lo que voy a espero tratar, porque el ser madre no es cuestión de mujeres. Exacto. Realmente. Pero ¿de dónde sale esta mentira? Porque el punto es ¿dónde está el valor de las personas? Y especialmente de las mujeres. Yo trabajaba mucho tiempo con niños con problemas y cuando hablaba con las mujeres y decía, ¿a qué se dedica? Con vergüenza me decían, ama de casa. Perdón. Yo me quedo en casa. Con una voz así como que, ¡ay, qué bueno! Usted es una ama de casa. Entonces usted se encarga de hacer todo lo que tiene que hacer una mamá. Psicóloga, doctora, enfermera, de todo. Y el punto de verdad es que estas mentiras han llegado a todas las esferas. Cristianos, no cristianos y todo. Y el punto es otra vez de dónde sale. Por el valor propio que tenemos que no es bien puesto. Y aquí voy a después hablar qué es el rol qué es lo que Dios quiere realmente. Pero ¿de dónde sale todo eso otra vez? Padres. Padres que dijeron, nosotros somos 3 hermanas y cuando yo soy la segunda, cuando yo nací dijeron, otra chancleta.
Entonces, ¿qué están diciéndonos de ser mujeres? Desde el comienzo ya. Desde el principio. Y lo triste es que escuchamos, creemos y seguimos. Por eso es realmente necesario hacer lo que dice la palabra, renovar nuestra manera de pensar. Amén. Y en esta área de la maternidad es muy importante renovar esta manera de pensar. Y les cuento que sí. Alguna de mis amigas del tiempo de universidad me ve aquí y dice, ¿qué le pasó a Blanca? Porque yo veía los ojos de mis amigas y les decía, olvídate de hombres, eso no te lleva a nada. Tu trabajo es ser el mejor profesional, no profesional, la mejor profesional de este mundo. Y así crecí yo porque vengo de un hogar tristemente de padres divorciados y todo, que esa era la mentira y esto era lo que nos iba a sacar. ¿Diría usted que si algunas de sus amigas la vieran hoy tal cual es, como una madre realizada, sus hijos obviamente ya crecidos, casados, todo esto, profesionales, digámoslo así, ellas la verían a usted como una mujer que no se ha realizado solo porque ha quedado usted, entre comillas, como madre y nada más? Tristemente he visto algunas de mis amigas que están muy bien económicamente, son muy conocidas en Guayaquil como doctoras muy famosas, pero tristemente sus vidas han ido muy mal. Entonces, depende dónde están ellas, porque no he hablado, pero si alguna de ellas se acuerda de Blanca León, de Guayaquil, que estudiamos universidad y colegio, que es la que he visto en algunas redes sociales, van a saber y recordar todos mis malos consejos que di durante el tiempo de colegio, tiempo de universidad, y espero que puedan escuchar ahora la verdad, porque realmente yo tengo que agradecer al Señor que me mandó un hombre increíblemente que conocía de Dios y sabio, y nos conocimos 3 meses, y al tercer mes de que nos conocimos a distancia me llamó y me dijo, señorita, yo estoy buscando una esposa. No era novia, ni me había dicho que le gustaba, pero dijo sus metas. Señorita, yo estoy buscando una esposa y madre para mis hijos, no una profesional, porque él ya había visto cómo era mi vida, de 6 a 12, ocupada en toda mi vida profesional. Pero él me dijo de una, antes de empezar todo esto, ¿usted estaría dispuesta a sacrificar su profesión, su vida y todas las metas que usted tiene? Yo me parecía un joven tan lindo que dije, ¡oh, por supuesto! Hay tanta belleza, ¿cómo decirle que no? No sabía lo que decía, realmente no sabía en lo que me estaba metiendo, pero dije, oh, sí, claro. Y el Señor otra vez, con su misericordia, me mostró muchas cosas y una de las primeras que vi era el amor que tenía a Dios. Por eso, una de las cosas para ser una buena madre es de verdad tener un buen padre, un buen esposo, porque ese es el primer requisito para mí de seguir el llamado de Dios para las madres, de ser madres que formen hijos, nietos y generaciones que puedan ser la alternativa para esta sociedad que cada vez va de mal en peor. Así es. Entonces, pensando en eso, ¿cuál es el llamado de Dios para las madres? Es ese realmente un llamado divino para formar hombres, mujeres, hijos que sirvan, que sean la respuesta positiva para esta sociedad. O sea, es un círculo, ¿no? Que se conecta entonces, porque si una madre entonces enseña a los hijos, a los varones, a las mujeres a ser ellos buenos esposos y buenos padres, y a las hijas buenas mujeres, buenas madres, ellos eventualmente podrán enseñar y contagiarán eso con sus hijos también, y a los nietos también, porque los abuelos también pueden formar parte en esa esfera ahí. Exactamente, y se ve a lo largo de la palabra de Dios. Yo estaba pensando en la historia de Ana y su esposo Elcana, que está en el libro de Primera de Samuel. ¿Cuáles eran las características? ¿Por qué esa mujer, Ana, estéril, que no podía tener hijos? ¿Por qué ella formó un hijo como Samuel, quien ayudó en un tiempo en que era muy parecido al nuestro? Escaseaba la palabra de Dios, todo era... A lo bueno se llamaba malo y a lo malo bueno. En ese tiempo vivió, pero esa mujer cumplió algunos patrones. Pero ¿por qué pudo salir de estas mentiras ella? Porque tenía un hombre que primeramente amaba a Dios con todo su corazón. Y la clave para ser madres conforme a la voluntad de Dios de verdad es que
sean hombres los que sean los esposos. Y por eso otra vez aquí mi llamado a las mujeres que todavía están solteras, por favor, busquen o ni busquen, sino sean ellas, ustedes mujeres que aman a Dios con todo su corazón, porque como respuesta van a escoger y va Dios mismo a enviarles hombres que amen a Dios. Y como consecuencia van a haber hijos que aman, respetan, temen a Dios. Entonces, otra vez, como decía Kevin, el pastor Kevin, es un círculo, una cadena. Entonces, la primera cosa para mí es esa, que de verdad debe haber un círculo en el cual Dios es la prioridad. Y ahí van a venir buenas consecuencias para ser la madre, la abuela, y que no se quede esto en una generación, sino vaya segunda, tercera y cuarta generación. Otra vez, por la bendición de Dios, somos abuelos de 5 preciosos niños, y mi oración diaria es que vaya, como dice la palabra, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, todas las generaciones, y no se pierda ni uno. El Señor nos ha bendecido de paso con mi esposo con 4 hijos, 5 nietos, y oramos cada día por su fe, para que nada los haga volver atrás. Entonces, el primer requisito para mí es ser hogares en el cuales el Señor sea el centro. Y es cierto que algunos ya tristemente escogieron esposos antes de conocer a Dios. Pero Dios es un Dios de gracia, y Dios puede, en donde estamos, si mi esposo no es todavía creyente, podemos orar, podemos testificar a él para que él se convierta. Y si es lo contrario, que ha sucedido en nuestra iglesia, que primero se ha convertido el hombre y luego la mujer. ¿Por qué han venido esas mujeres? Porque vieron el amor que les mostraba a los hombres. Y por eso, hombres que escuchan, que espero que estén ahí, sean hombres que son de verdad amorosos a sus esposas. Miren cuál es el lenguaje de amor para ellas, para ganarlas. Que sean hombres que lo que su sí sea sí y su no sea no, porque van a saber que son hombres que se puede confiar. Entonces, por favor, hombres, ustedes ayúdennos para ser esas mujeres, porque de verdad, les digo con toda la verdad, si yo no hubiera tenido un esposo como el que tengo, no sé dónde estaría, pero me lo imagino. Y es un hombre, y debe ser cada esposo un hombre paraguas, que agarra todas las áreas de la vida de su esposa, emocional, física, en todo, para saber, él es mi paraguas, el que me protege, y estoy bien bajo él. Entonces no necesito ser la supermujer, que necesito mi carrera. Porque ¿qué significa una carrera? Salir, dejar, perder lo menos por lo más. Sí, una de las perspectivas que me parece refrescante, especialmente en este mundo, es lo que usted menciona, de que para ser uno de los requisitos, por decirlo así, para ser una buena madre es tener un buen esposo. Porque en verdad, no de alguna manera, es un complemento. Así nos creó Dios para estar, ¿no? Exactamente. El complemento perfecto, el esposo la cabeza del hogar. Y eso me parece tan bueno. Pero también es bueno mencionar, como usted acaba de mencionar, que hay hogares que ya están, donde uno tal vez es creyente y el otro no. Pero no por eso vamos a dejar de querer ser las madres, en este caso, que Dios quiere que seamos. Porque todavía en un ambiente así, una madre podría y debería ser la madre que Dios le llama a ser. O esposa en este caso, no con el no creyente, pero también con los hijos, porque hay mucho todavía que se puede hacer. Eso es. Y en la vida realmente todos vamos a tener que dar cuentas a Dios, todos. Y yo no voy a dar cuentas por mi esposo ni por mis hijos, sino por mis decisiones. Entonces, mi trabajo no es ayudar a ser a mi esposo como yo quiero que sea, pero mi trabajo es ser la esposa que Dios quiere que sea, la madre que Dios quiere que sea. Sí, a veces vemos, a veces vemos en el mundo moderno ser madre como un premio de consolación. Y no necesariamente, es como algo menos, y no como el llamado de Dios a hacer algo. Cuando vemos un profeta, generalmente pensamos, no, el profeta Ezequiel, Isaías, Dios lo llamó, ay, qué bendición que lo haya llamado a hacer eso. Pero hay muchos llamados en muchos lugares, y uno de esos llamados es para una mujer a ser esposa, o en este caso, a ser madre. Y cuando lo vemos así,
lo volvemos a poner al rol de madre en el lugar donde está, un lugar muy importante. Y si una mujer lo vería así y no tanto como la última rueda del coche, creo que muchas mujeres estarían incentivadas realmente a hacer eso, no hacer lo que Dios quiere, porque es la voluntad de Dios para las mujeres. Perdón, sí. Y gracias que menciona eso, pastor, porque realmente esto es como están viviendo muchas mujeres como impresión. Ay, tengo que tener hijos. Ay, ¿cuándo crecen mis hijos? Pero me encanta tanto por eso la historia de Ana. Ella amaba con todo su corazón tener ese don de ser madre. Y Dios no le había permitido tener ese don. Pero ella le suplicó, le rogó, dame un hijo. ¿Y para qué quería ese hijo? Para mostrar a su otra esposa, porque en este tiempo Elcana tenía 2 esposas. Deben leer ese libro y luego entenderlo, para mostrarle, mira, ya no soy estéril, jajaja. No, era para al hijo ponerle linda ropa y mostrarlo. No era el objetivo de ella. O tal vez para que sirva para la vejez, porque algunas mujeres he escuchado, ay, qué bueno que tengo mi hijito para mi vejez. O que tengo muchos hijos para que me cuiden en la vejez. Exactamente, ese no es el rol del hijo en la vida de los padres y en especial de las madres. Ella dijo algo muy lindo: Señor, te lo pido y te lo devolveré a ti. Y eso es una de las cosas que de verdad las mamás debemos poner muy adentro. Los hijos no son nuestros, son un préstamo que el Señor nos hace y del cual de verdad vamos a tener que responder. Pero si yo aconsejo a mi hijo, mijito, estudie una carrera en la cual más ganes plata, ¿qué estoy diciéndole? Que tu valor está en eso. Pero si enseñamos a nuestros hijos que tomen el ministerio que el Señor, Dios Todopoderoso, que conoce todo, le va a llevar, ¿para qué? Para que el nombre del Señor sea exaltado. Ahí va a estar el éxito en ellos, no en el que gane dinero, no en el que sea famoso, pero sí donde el Señor puede usarlo para la gloria de Él, para extender el reino o que necesitamos realmente ahora, porque están los hijos fuera de control. Y es interesante cómo Dios trajo a este niño que iba a ser un gran profeta a través del embarazo de una madre que lo crió, ¿no? Yo me acuerdo cuando, ahora que es mi esposa, conversábamos de las cosas que para uno es importante, ¿no? Y cuando nos estábamos conociendo. Y una de las cosas que me llamó la atención bastante de mi esposa y dije, qué bueno, eso es algo muy importante que debo tener en cuenta, es que ella dijo, yo cuando esté embarazada, Dios mediante, yo quisiera dejar mi trabajo para concentrarme en mi hijo o en mi hija que van a ser. Y eso es muy loable y eso es algo que es muy raro, tal vez, de hecho, rarísimo en el mundo afuera, pero en el cristianismo, dado lo que está diciendo Blanquita, que se ha impregnado incluso estas ideologías feministas radicales, en el cristianismo hay también. Entonces, qué lindo para mí como hombre escuchar eso en una mujer. Yo aplaudo eso, yo honro eso. Y los hombres cristianos deberíamos aplaudir eso, honrar eso, porque eso es algo para lo que Dios les ha creado, en verdad. Entonces, tal vez hacer un llamado a las mujeres cristianas que no tengan miedo, que si bien han estudiado una carrera y la han acabado, qué bien, pero cuando llegue el día en que se casen y vayan a ser mamás, un buen consejo que creo que a mí me dieron, a usted, Pastor Darwin, también le dieron, era si puedes salir del trabajo para dedicarte desde la concepción a tu hijo, a tu hija, eso va a ser un tesoro tan grande porque desde ya va a ser amado. Ese ser, ¿no? Aquí hay un pensamiento radical para las personas en este mundo feminista y tal vez diferente. Como padres generalmente decimos a las chicas o a las mujeres, tienes que trabajar y tienes que ser profesional. Y no está mal, obviamente, porque parte de eso es que queremos que los dones y talentos se utilicen. Sí. Pero creo que la idea bíblica, cogiendo todos los pensamientos y lo que menciona Blanquita también aquí, es animarles a las mujeres y decir, sí, ciertamente tienes que ser profesional, pero todo ese profesionalismo va a ser canalizado y enfocado en ser madre. Absolutamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi esposa es
no sé qué es mi esposa, digamos que usted estudió para ser astronauta o alguna cosa, y ciertamente tener un bebé, pues no, como que no concuerda, ¿no? No lo voy a llevar a vivir en la luna o en algún lado. Pero si es que yo tengo la visión de yo crezco, o esta mujer tiene la visión de yo crezco para ser madre, sí, y mi profesión está orientada y canalizada a ser madre, bueno, entonces supongo que voy a planificar y todo lo que tal vez gano en mi trabajo, lo que quiera, voy a tenerlo para cuando críe mi hijo, todo eso canalizarlo por medio de ser madre. El punto es, necesitamos ayudarles a las mujeres a saber que está bien ser profesional, pero sobre todo hay un llamado divino y mayor que ser madre, y a través de eso debe canalizarse, no diferente al hombre. El hombre es la cabeza del hogar. Bueno, yo quiero que mi hijo aprenda a trabajar, claro, para que no se muera de hambre, no tengo problema con eso, pero al mismo tiempo para que cuando todo ese trabajo, más bien dicho, que él aprende ahora, lo lleve a ser una buena cabeza de hogar. Ese sería. Sí. Y la cosa, esto es muy importante. Dios quiere madres preparadas. Porque, como dije, tenemos un rol increíblemente grande. Médicos, psicólogos, de todo. Y si no sabemos bien matemáticas, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos? Si no sabemos lógica, ¿cómo enseñamos a enseñar a nuestros hijos a pensar? Por eso es tan importante que las madres sean preparadas en todas las áreas. Otra vez, ¿para qué? ¿Para mostrar mi cerebro? No, pero para, y como decía, ¿dónde quiero llevar a mis hijos? Y otra vez, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, dice la palabra de Dios en Salmo 127:3. Nuestros hijos deben ser lanzados como saetas, otra vez con un objetivo. Pero lo triste es que nos preparamos para todo menos para ser verdaderos padres. Y yo añadiría ahí, nos preparamos, hablando de una mujer, nos preparamos para nosotros mismos. Pero no para mi familia. Exactamente. Entonces, cuando yo me preparo para mí mismo, soy profesional y soy la mejor profesional y soy un PhD en esto, lo otro, pero mi familia, mis hijos son un relajo. Son un estorbo. O cualquier otra cosa, en verdad, son cualquier otra cosa. Pero si me preparo más bien para mis hijos, es otra cosa, porque canalizo todo eso y toda esa fuerza, toda esa energía, todo ese dinero, todo ese profesionalismo cae en mis hijos, y como usted mencionaba, como Ana decía, entonces ahora sí se los devuelvo a Dios, pero como Él me mandó a que los devuelva, no como una flecha rota o como una flecha torcida, sino como una flecha que tenga el blanco. Sí, y la cosa es también, pensando en eso de cómo mandamos a los hijos, es muy importante pensar el rol de la mamá, porque ¿qué es lo que espero? Y va a ser siempre lo que está dentro de nosotros. Si yo tengo temor de que tengan en el futuro no una buena vida económicamente, yo voy a esforzarlos por hacer lo que yo en mi interior creo. Por eso, si la verdad mora en cada una de las madres, va a tener realmente a dónde manda esa flecha. Y a veces he preguntado a madres, cuando preguntan a sus hijos, ¿qué quieren ser de grande? O a cualquier persona, si les dicen, ¿qué quieres ser de grande? ¿Quién dice, yo quiero ser mamá? Realmente. Antes tal vez. Antes tal vez sí, es verdad. Pero hoy en día todo el mundo está pensando cualquier carrera menos ser mamá. Y yo por eso me gusta tanto este libro de Samuel, porque aún Ana, cuando era en el tiempo ya de que se suponía ella debía seguir con su vida, ella dijo, no, yo voy a dedicarme para lo que yo pedí. Ella pidió un hijo, pero no pidió un hijo para dejarlo en la guardería o dejarla con la abuela o preguntar a dónde voy a dejar ahora a mi pequeño. Ella dijo, ya no voy a subir, y espero que las mujeres que escuchan pueden leer Primera de Samuel, y las personas que lo escuchan, si no, no van a entender, porque era un tiempo en que debían ir a celebrar con su familia la Pascua o otras fiestas religiosas, y tenían que llevar al bebé. Ella pensó, ¿cómo voy a incomodar el sueño y todo eso de mi bebé? Voy a quedarme aquí hasta cuando sea grande y lo lleve al templo. La aplicación práctica para mí es, ¿cuántas mujeres están pensando, no, yo sé que cuando yo tengo mi bebé me quedo en casa porque no quiero sacarlo en el frío, no quiero sacarlo en la lluvia? Hay tantas enfermedades en las guarderías que, ¿por qué voy a ponerlo allá? Y siempre he dicho a las mujeres, el tener un niño es una inversión de tiempo.
Una de las cosas que mencionaba el pastor Kevin aquí, en realidad a mí me fue pasada por el pastor Santiago. A mi esposa y yo trabajábamos cuando íbamos a tener nuestro primer hijo. Y ciertamente, cuando uno está soltero está casado y no tiene hijos, y están dos fuentes económicas entrando, es bastante. Y cuando pensamos en que una fuente ya va a parar, bueno, es la mitad. Y entonces eso nos lleva a pensar, y ahora en la economía, ¿cómo vamos a hacer? Y nos estamos multiplicando, pero se está mermando el dinero. ¿Qué va a pasar? Me siento como la viuda, ¿no? Dándole a Elías la última parte de mi aceite. ¿Y cómo voy a vivir? Pero Santiago, el pastor, me dio un consejo muy bueno, y él me dijo: verá, hermano, me acuerdo todavía, me dice: verá, hermano, cuando uno se para firme en las convicciones cristianas, Dios lo bendice. Y ese fue el mejor consejo que me dieron en cuanto a eso mi esposa. Y yo, obviamente, como tú, Kevin, pensábamos, y desde antes queríamos que mi esposa se dedique a mis hijos y todo eso, y ella también quería, no era un problema, pero sí nos hizo pensar bastante esto de la economía. Pero el pastor tenía razón, porque Dios así es, cuando nos dedicamos a pararnos firme en las convicciones que Él tiene, en este caso hablando de una madre, dedicando todo el tiempo a esta inversión que ahora tenemos aquí para devolverlo a Dios como Dios quiere que lo devolvamos. Dios bendice completamente en todo ámbito, no solamente el ámbito económico. Uno piensa en ese momento solo en el ámbito económico, pero después, cuando ellos ya tienen 12, 15, 18 años, o en el caso de Blanquita ya son profesionales, uno ve la bendición de la inversión que ha hecho. Es increíble, pero si no dejaste eso a un lado y más bien pusiste en una guardería ahora, lo que hacen ahora, después de 15, 20 años, vas a ver la inversión que no hiciste y vas a pagar las consecuencias. Y no se van a arrepentir, ¿no? Porque supongo que hay muchas madres que lamentablemente dejaron a sus hijos o hijas en una guardería o con los abuelos o con otras personas, y se perdieron de algunas cosas. Tal vez Blanquita pueda compartir qué cosa se pierde una mamá cuando se deja en estos lados y no lo cría ella y el esposo también. Solo debe ser algo bien tremendo para una mujer, porque para un hombre, yo me acuerdo que escuchando el testimonio de Ronaldinho ha sido uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del fútbol, ¿no? Así es. A él en una entrevista le dijeron: oye, ¿qué es una de las cosas que usted volvería atrás y hiciera de nuevo? Dice: estar con mi hijo. ¿En serio? Él hablando como padre ahora. Él hablando como padre. Y dijo: yo me perdí el nacimiento de mi hijo porque estaba jugando fútbol en un partido importante. Dice. Y si yo pudiera retroceder, estaría cuando nació mi hijo, y yo no perdería eso para nada por todos los partidos del mundo, dice. Eso es un padre. Totalmente. Sí. Y una madre más todavía, diría yo. Exactamente. Y a eso yo quería referirme una cosa. Muchas madres que no tuvieron el privilegio de compartir muchas cosas preciosas con sus hijos o hijas viven en culpa. Y esta culpa ni la verbalizan, pero la experimentan, y muchas veces están enfermas, enojadas, frustradas. Y algo que también he visto en muchas mujeres es realmente esta culpa no les deja disciplinar como deberían disciplinar, no les dan un buen consejo, porque dentro de esta culpa está encima de lo que yo hice, venir y disciplinar. Y es que estamos criando hijos que no pueden tener reglas claras de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso mi llamado otra vez, antes de cometer los errores o horrores, pensemos realmente qué esperamos para nuestra vida. Nadie tiene la vida comprada. ¿Cómo va a recordar mi esposo a la esposa? ¿Cómo nuestros hijos nos van a recordar? Y a veces eso yo me repito a mí mismo, porque como digo, no es que yo soy la madre perfecta. Yo estoy luchando con muchas cosas de estas, especialmente yo me lleno de muchas cosas y a veces he perdido cosas importantes a pesar de estar en la casa. Por eso es muy importante. Estar en la casa no es solo estar en la casa. Es una madre activa en lo que se debe estar activo, enseñar a los hijos exactamente como dice la palabra de Deuteronomio, animar al esposo. Por ejemplo, hoy día hay tanta tecnología y las madres modernas especialmente, yo creo que tal vez todas, nosotros hemos tenido la gracia de que no tenemos mucha y no hemos tenido a lo largo de nuestra vida mucha tecnología, lo cual nos ha ayudado mucho.
Pero ¿cuánto tiempo se pierde? De verdad, ¿cuánto tiempo se pierde en redes sociales, en películas, en millón de cosas, cuando podríamos enseñar a nuestros hijos a lavar, a hacer bien las cosas? Yo me acuerdo tanto cuando mis hijas crecían, algo que era la historia favorita. Y hay una historia en especial que se llama Booker T. Washington, la mujer yankee, y era una mujer que enseñó exactamente qué hacer, cómo hacer en un tiempo difícil. Yo, como dije, a mí nunca me enseñaron a cocinar ni nada de eso. Yo era la profesional de afuera. Y cuando tuve hijas, ¿cómo me enseñó a lavar platos? Pero escuché lo que hizo la mujer yankee. Tenacidad. Y cuando lavaban los platos, yo les decía, no, eso no está bien, vuelves a repetir, vuelves a enjuagar. Y realmente me ha funcionado muy bien, por la gracia de Dios, porque a las 4, bueno, un hito le falta un poquito. Pero tiene que decir a quién, pues. Al único unito. Ok, ahí dejemos. Porque tenemos 3 hombres, 3 mujeres y un hombre. Entonces, realmente es importante una mujer que se quede en casa, pero con buenas enseñanzas para los hijos. Y realmente que la culpa no sea lo que diga, bueno, ahorita todo está perdido, ya mis hijos son viejos, ya tengo nietos, pero nunca es tarde. Las que ya tienen hijos viejitos o nietos, bueno, pídanle perdón a Dios, porque esa es la primera cosa. No somos madres perfectas, no somos perfectos, pero tenemos esta posibilidad de ir a Dios y decir, Señor, perdóname por esto, y Él es un Dios que nos perdona. Y luego rectificar. Realmente no pude hacer esto con mis hijos, pero voy a hacer con mis nietos, o tal vez personas que conozco que necesitan este consejo. Y mujeres que están jóvenes, no esperen a ustedes ser las que después están arrepentidas, sino ser ustedes la solución para este tiempo. Y hombres, si escuchan hombres, por favor, sean esos hombres activos que aman, que cuidan a sus esposas y que enseñan a sus hijos y hijas. Creo que en esta nota podemos terminar. En esta nota de gracia, como usted dice, ciertamente no hay padres, no habemos padres perfectos. Siempre estamos fallando y realmente la culpa siempre nos está en el corazón. Pero siempre hay gracia en el Señor, siempre podemos volver, pedir perdón, y en Cristo Jesús todos sus pecados son borrados, toda esa culpa es quitada y ahora podemos empezar de nuevo. Bien dice usted desde la perspectiva que querramos. Tal vez mis hijos todavía están en la casa y podemos hacer algo. Tal vez mis hijos están casados, bueno, ahora tengo nietos y puedo hacer con ellos. O mis vecinos tal vez necesitan, o alguien de la iglesia tal vez necesita que le dé una mano con lo que yo hice mal, pero ahora sé que es mejor. Siempre hay gracia y ciertamente eso es lo que Dios quiere también en nuestras vidas. Le agradecemos, Blanquita, por estar aquí. Gracias, ha sido un tiempo muy, muy divertido, muy bueno para cada uno de nosotros y espero que también para esperanza para aquellas personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, como dije al principio, por este tiempo y espero que otra vez las personas que nos están escuchando aprendan más de la palabra de Dios, porque todo está en la palabra, y recordando que es para la idea de ser madre, para mí también es como hizo Jesús, salvar al mundo de nuestros pecados y tener una vida con propósito. Es lo mismo el objetivo de la mamá, realmente, que nuestros hijos vivan con el propósito por el cual fueron creados. Amén.